Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. El día de hoy traemos un tema que ya lo pudieron ver en el título, obviamente, y estamos así de que va a estar buenísimo. Con pincitas, pero Así nos es. vamos a ir con todo. El día de hoy, entonces, diles, amigo, vamos a hablar de... El día de hoy vamos a hablar de relaciones familiares, particularmente de las madres tóxicas. ¡Comenzamos! No, todavía quiero más música ¿Ah, en el sí? intro. Es cierto, ya comenzamos. Ok, ya comenzamos, ya yo. Toda ansiosa porque voy a hablar de este tema. ¿Cómo estás, amiga? Aparte Muy de bien. ansiosa por el tema. Muy bien, muy emocionada, la verdad, porque sí me gusta mucho. Se me hace bien padre. Creo que, pues aquí muchas personas van a recibir una valiosa información y si no, también simplemente van a identificar a otras personas que conocen porque es más común de lo que creemos. ¿Tú cómo estás, amigo? Muy bien, amiga. Estoy ¿Cómo te bastante sientes? ansioso, bastante estresado por el tema. Me da mucho miedo que las mamás se nos vayan a venir encima. Puede ser, puede Pero ser. emocionado también porque es un tema bien importante, de mucha relevancia en el aspecto psicológico. Entonces, pues esperando que salga información muy padre y que nos ayuden, como siempre, a compartirla para que más mamás hagan conciencia de cómo están siendo con sus hijos. Claro, y yo creo que también aquí vamos a hablar, digo, porque ahorita estamos tocando el tema de mamás, ¿verdad? Y la toxicidad y queremos hacer como pequeñas aclaraciones antes de empezar, porque es un tema delicado, evidentemente. Entonces, cada uno de nosotros va a decir así como su statement. Ah, ya me empecé con la fuchada. Ahí va, si luego dices que yo soy. Mi argumento principal antes de comenzar. Todo lo que vamos a platicar aquí, pues claro, van a ser diferentes conductas y comportamientos y son cosas que a lo mejor muchos van a identificar, ya sea que puede que estén haciendo si tienen hijos o que les hicieron o formaron parte de una dinámica así. Nada lo hacemos con el afán de ofender a ninguna mamá, no lo hacemos con el afán de decir que esto es terrible. Muchas veces estas cosas o estos actos los cometemos desde la inconsciencia, desde un lugar de dolor, de nuestras propias heridas y pues no lo hacemos como por apuntar y juzgar, simplemente es informativo porque a veces la relación con la madre y particularmente si fue tóxica o dañina, explica mucho del porqué de nuestra personalidad y conflictos actuales. Entonces es muy importante aclarar que ese es el objetivo del episodio. Eso es lo que yo tengo que decir. Yo también me protejo en este momento Activo el escudo. contra las críticas. Sí. Diciéndoles que también, sí, no se lo tomen a personal, ¿no? De hecho, si les mueve mucho alguna de las cosas que digamos, hay que revisar por qué. Porque realmente nosotros no lo estamos haciendo desde ningún lugar de odio o de querer generar algo negativo en ustedes, todo lo contrario. Lo hacemos para poder dar un poco más de luz a esta situación y que ustedes se vayan haciendo conscientes, ¿no? De cómo están ejerciendo la crianza y sobre todo cómo la ejercieron con ustedes, porque aquí todos tenemos mamá, Sí. ¿no? Entonces poder revisar un poquito y lo hacemos desde la teoría, pues también no es que nada más estemos ejerciendo una opinión como tal, sino que somos personas preparadas en temáticas de psicología, de psicoterapia y sabemos el nivel de influencia que tiene la relación materna, como decía Paulina, en la construcción de la personalidad. Por eso creemos que es tan importante hablar de estas temáticas. Entonces, nada es personal, nada es radical, vamos a hablar desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia como terapeutas y disfrútenlo, agarren lo que les sirva y lo que no, déjenlo que se vaya, ¿ok? Ignórennos. Ahora sí, las mamás son lo peor. No es cierto, las amamos. Sí, y antes de empezar también, digo, ya saben que damos nuestra introducción, pero agradecer de nuevo a Moods Café porque nos volvieron a patrocinar nuestro cafecito. Muchas Son los gracias. mejores. Sí, ya sé, los amamos, Está los súper amamos. rico y súper bonito. Vayan a Sí. visitarlos. Ya, ahora sí, ya les averiguamos porque hace 2 episodios no les dijimos dónde. La colonia es Américas, ¿verdad? Sí. Pero la ubicas más, creo que comúnmente dicen, por ahí por la Gabilondo, que ya dijimos para los que son de Tijuana, en la calle de las Ahumaderas. Ahí mero, donde Sí. están todos los tacos. Sí. Patrocinen. Que esperamos que nos lleguen tacos pronto. Exacto. Vegetarianos para mis amigos. Sí, Así yo es. podría comer un poco de carne. Va, entonces. Excelente, ahora sí, le entramos. ¿Con qué ¿Con qué empezamos, empezamos? amiga? Esto está muy complicado, qué Sí. miedo me da. Ya Y sé. por cierto,
También ¿Y tenemos... ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, por cierto, también quiero decirles que estoy abriendo mi nuevo canal. Te la voy a aplicar. Los que nos siguen en redes sociales, en Sí. Instagram, se dieron cuenta que Paulina está tratando de robarse a mis seguidores y se los está llevando a su canal. Que vayan y sigan la psicóloga Paulina Sánchez. Gracias por darme el comercial. No, pero no hay ninguna promoción. Nada más quería decirles que no crean que solo le vamos a dar a las mamás. Sí. También va a Sí. haber para los papás. Vamos a hacer un episodio. No crean que nosotros nada más juzgamos a las madres y que entramos en esa cultura machista que de repente nos han hecho por ahí la aclaración, sobre todo en el episodio de la película Tenemos que hablar de Kevin, que hablamos mucho del análisis, ¿no?, de los padres de Kevin. Se menciona mucho esto, ¿no? Como de que, ay, la mamá, siempre se fijan en ella y el papá, ¿qué onda? Bueno, este episodio se los dedicamos a las mamás que afortunada o desafortunadamente sí tienen mucha presencia en el desarrollo de un niño, pero también pónganos en los comentarios si les interesa que hablemos de los papás tóxicos, que Sí. también hay mucho de eso, ¿no? Digo, tenemos la idea, tenemos planeado, pero solo se hace si ustedes lo piden, ya saben. Déjenos Exactamente. en los comentarios. Muy bien, ahora sí. Pues mira, yo estaba diciendo hace rato, es muy importante comenzar a hablar primero de, pues valga la redundancia, qué importante es el vínculo con la mamá. Ujú. ¿Por qué es tan significativo? ¿Por qué a veces nos deja tan marcados? Que yo creo que mucha gente puede ya más o menos tener una idea de qué importante es y por qué es importante. Pero vale la pena que hagamos este pequeño análisis, Ujú. ya saben, como que este punto de vista un poquito más psicológico, ¿verdad? De que, claro, obviamente es la mamá, la quieres, la adoras, te dio la vida, te cuidó, te crió, se supone. Ujú. Y pues claro que va a generarse un apego, ¿no? Que eso es una de las principales cosas también que buscamos, ¿no? A ver qué tal está este vínculo entre madre e hija, pero a veces no se da de la mejor manera ni la manera más saludable. Dije madre e hija, pero es madre, hijos, hijas, o sea, de lo que sea. Yo considero, ¿no? Para ir empezando de eso, que pues cómo no va a ser importante si es como la relación primaria, diríamos, ¿no? Es la base de todas las relaciones, que sabemos que también la relación con el padre, pero vámonos hasta lo más básico que es, pues, creciste dentro de esta persona, ¿no? Y hay mucha teoría también al respecto, ¿no? Y cada vez más de cómo desde el embarazo, ¿no? Ya hay un vínculo bien fuerte y hay una conexión y se perciben emociones y el bebé obviamente también resiente ciertas cosas o episodios que pueda vivir durante el embarazo de la mamá. Entonces, por supuesto que va a ser pues la más significativa, ¿no? Esa es mi opinión para ir empezando. Sí, y es clave, ¿no? La mamá es clave, por más que yo sé que a veces cuando hablamos de esto, muchas mamás se defienden. Mi mamá, particularmente hablando. Hola, mamá, te amo. Pero de repente es como que, ay, ahora resulta que todo es mi culpa, ¿no? Que yo soy la única culpable de tus cosas malas. Y yo de las buenas también, no te preocupes, ¿no? Sí. Tanto de las malas como de las buenas. Pero sí, desafortunada o afortunadamente, las mamás tienen demasiada influencia en lo que vamos a hacer como personas. Justo como lo dijiste, ¿no? Pues es que de ahí salimos, pues, ¿no? Exacto. Y es la persona que en la mayoría de los casos va a estar más presente en nuestros primeros años de vida. Digo en la mayoría de los casos porque sabemos que hay personas que desafortunadamente o pierden a su mamá al momento del parto, ¿no? Por algún accidente o alguna complicación, o pueden llegar a ser dados en adopción, ¿no? Entonces, a lo mejor físicamente no va a estar la mamá, pero la imagen de la madre va a estar toda la vida contigo. Sí. Porque es un asunto incluso muy estereotipado, que no sé qué tanto nos ayudan estas ideas de que la mamá es lo más importante en tu vida. No es que tu mamá la debes de amar siempre, la debes de respetar siempre, debe ser lo más importante para ti. Y son ideas que sí nos ayudan en muchas ocasiones, pero en otras nos generan mucha culpa y nos estorban. Sobre todo, por ejemplo, si yo fui abandonado por mi mamá a la hora del nacimiento, no me dan adopción y a mí me han dicho, todo el mundo me dice que la mamá es lo más importante, pues entonces esa persona que es lo más importante para mí me abandonó y me dejó y me rechazó. Pero debo de amarla de todos modos porque me dio la vida,
pero la odio porque no está conmigo y me hizo sufrir en muchos sentidos y se empiezan a generar todos estos enredos en la personalidad que van a ir notándose en ciertas conductas, en ciertas emociones, en cierta forma de relacionarse. Entonces no podemos negar de ninguna manera que la madre es súper importante en el desarrollo de la personalidad de cualquier ser humano, esté o no esté, sea para bien o sea para mal, va a afectar directamente la personalidad de la madre, sus asuntos no resueltos, sus logros, sus frustraciones, sus sueños, sus decepciones, en cómo ese niño, niñe se va a desarrollar el día de mañana. Sí, claro. Y de hecho, como decimos, es una relación importante, pero también pues es la primera relación, es la primera como, o la más importante interacción social en tus primeros años de vida, ¿no? O sea, es sobre todo la primera infancia, qué importante es. O sea, todo lo absorbes, todo, cada cosita, lo que no estás consciente, porque en ese momento, claro que no hay una capacidad o una conciencia más profunda, pero tu cerebro está al 1000 captando tanta información que a lo mejor tú mucho ni la vas a recordar, pero se va a quedar ahí como huella. Entonces, ¿quién pasa la mayor parte del tiempo, ¿no? En este caso, suponiendo que es tu madre, que sí estuvo presente, porque ahorita aquí estamos hablando de una ausencia, ¿no? Pero imaginando que sí está presente, pues de ella vas a absorber absolutamente un montón de cosas, ¿no? Claro. Si no es que todo, si es que estuvo muy presente y pues ahí ahorita vamos a ver qué tipo de dinámica pudiste tener, pero a lo que voy es que en base a esa interacción principal y en base a todo eso que absorbiste sus primeros años, se desarrolla tu personalidad y cómo tú vas a interactuar con otras personas. O sea, no solo como eres de, ay, yo reacciono así, o esto es lo que pienso, o estas son mis emociones respecto a este tema, sino también cómo tú te relacionas con otros, que eso también es súper interesante. Mi relación y dinámica que tuve se puede muchas veces replicar en otras relaciones que tengo, ¿no? Muchas veces, pues la verdad, de ahí parte, es la relación base, primaria, y en base a eso voy a relacionarme con los demás. Entonces, eso es otra cosa muy importante. Y cómo no, si es con la persona con la que estamos casi todos los días de nuestra vida, ¿no? Sí. O al menos de la que esperamos que esté con nosotros todo el tiempo. Como decías, ¿no? Es la persona que nos gestó. Estuvimos fusionados con nuestra mamá durante 9 meses aproximadamente. Y después, en los primeros meses de vida del niño, depende completamente de la mamá. De hecho, sigue fusionado, ¿no? Hay una incapacidad del niño para poder verse como un ser separado e independiente, sino que él todavía se sigue sintiendo como que es parte de la mamá. Entonces, imagínense una mamá que no suple las necesidades del niño, ¿no? Una mamá que si lo escucha llorar no le importa, una mamá que no está presente físicamente, que no lo alimenta, ¿no? Ejerce la lactancia con él, una mamá que incluso es agresiva, una mamá que a lo mejor tiene un problema de salud mental grave, que está en una depresión, que está psicótica. O sea, todo eso va a ir generando algo en el niño que para empezar como bebé siente que es parte de ella y vibra en la misma sintonía en la que está vibrando la mamá, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y después cuando te empiezas a separar, pues sigues esperando que tu mamá al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4, a los 5, cumpla tus necesidades, porque es la encargada de tú como niño no tienes la capacidad de valerte por ti mismo. Claro. Y hay mamás que de pronto esperan que el niño sea un adultito, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a ir describiendo más a profundidad varios tipos de mamá que pudimos categorizar. Pero vayan revisando ustedes qué importante es esto entonces. O sea, estamos hablando de que este ser depende completamente de ti. Y todo lo que tú hagas o dejes de hacer va a impactar directamente en su personalidad. Claro. Y ahí, ok, podríamos seguir analizando muchísimo. A ver, ¿cómo van? Ajá. Así como profe, como en mis clases de línea. ¿Se va entendiendo? Pues pónganme en los comentarios si hay alguna duda y les profundizamos o seguimos. Porque es que lo que iba a decir es que podríamos hasta nada más ponernos a filosofar toda una hora de la importancia de este vínculo, solo de la importancia. Entonces, queríamos, claro, dar una pequeña introducción, pero ahora hablando de esta importancia, imagínate si empezamos a ver, y hoy lo que vamos a analizar, que hay conductas tóxicas o vivimos bajo cierta toxicidad durante nuestra infancia. Ahora, para definir a qué nos referimos con tóxico, siento que este término se está popularizando mucho y ya cualquier cosa, así como cuando al principio el bullying y todo era bullying, ya me estás haciendo bullying. Sí. A ver, no tal cual. Creo que esto también, de repente ya cualquier conducta negativa, ¿no? Que si, por ejemplo, ¿no? Yo tengo rasgos de personalidad ansiosa y de repente soy medio controladora. Eso no me hace en sí una persona tóxica, ¿ok?
pero hay personas tóxicas que son controladoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá entre un rasgo y ya toda la estructura de personalidad? Bueno, pues esa, de hecho, ¿no? Sí. Que hay personas que prácticamente están estructuradas en su mayoría por comportamientos muy dañinos. Si tú tienes uno que otro, no te hace tal cual una pasa persona nada. tóxica, ni a tu madre la hace una madre tóxica. Es cuando vemos que en todo este listado que vamos a darles de cada las categorías, predomina, ¿no? Predomina y pareciera que eso tiene más peso, todas esas conductas. Por lo tanto, esa relación en verdad lastima y en verdad genera toxicidad porque te quita, no te aporta, Claro. te drena de energía. A eso nos referimos con ese término. Exacto, porque es evidente que no hay madre perfecta, ¿no? Como no hay padre perfecto, como no hay hijo perfecto, como no hay ser humano perfecto, simple y sencillamente, ni estamos nosotros esperando, por eso hacíamos las aclaraciones del principio, que una madre pueda ser perfecta o que nuestras madres hayan sido perfectas en su momento. No, solamente estamos tratando de entender un poco más de cómo funciona esto y sí poner luz a cuando haya una personalidad tóxica, pero tóxica desde lo que acaba de explicar Paulina, ¿no? Desde que en su mayoría sus conductas, sus emociones, sus pensamientos sean dañinos o sean destructivos para ti, pues que entonces esta persona pueda atenderse, ¿no? Y pueda recibir una ayuda profesional o una orientación profesional para que no dañe a sus hijos, Claro, ¿no? así Ese es. sería más o menos como el punto de este episodio, Sí. el dar luz a eso. Pero no se enganchen con que, ay, mi mamá una vez me exigió estas calificaciones. Te pasaste, ¿no? Por tu culpa ya. Qué O sea, tóxica eres. sí, no. Los psicólogos dijeron que eres una tóxica, que te Sí. debo de internar en el psiquiátrico. No, No. no va por ahí, ¿ok? Va. Muy bien, pues Ahora vamos sí. empezando, Sí, amiga, con con los la tipos primer de categoría. madres que traemos por ahí que... Sí. Ay, Dios mío. A ver, ¿quién se identifica con esto? Sí, primera que nada, vamos a hablar. Tenemos... ¿Quieres empezar tú o yo? Con la primera. Yo la digo y Va, tú la explicas. Va, sí. En Empieza. todas. Oye, ¿se fijan qué nerviosos? Sí, ¿Ves? sí, La qué relación con la madre ansiedad. aquí, ¿no? Es que, Proyectada. claro, es de lo que más mueve, ¿cómo no? Sí. La primera madre que tenemos aquí es las madres violentas o O las madres negligentes. negligentes, también les podemos llamar así, ¿no? Y por madres violentas nos estamos refiriendo un poquito a las madres que son agresivas, ¿no? Hay diferentes tipos de agresividad y ahorita los vamos a ir revisando también un poquito más adelante. Aquí estamos hablando más de la violencia que es más objetiva o que es más concreta, lo que podemos ver, lo que es muy tangible o lo que es muy identificado por la mayoría, que es un acto violento o que es un acto agresivo, Sí. que puede ir desde actos físicos como tal, ¿no? O sea, los típicos castigos, de que si los cintarazos, ¿no? Los palazos, Los golpes, las agresiones cachetadas, físicas. nalgadas, sacudidas, toda la agresión física, hasta agresiones verbales, ¿no? Agresiones psicológicas como tal, que dañan la integridad o el autoconcepto del niño. Hasta madres que pueden llegar a ser muy, muy violentas, que a mí me ha tocado ver casos dentro de la consulta y que he sabido, y todos hemos sabido en las noticias, de madres que llegan ya a niveles más altos de abuso, ¿no? Que pueden incluir tortura, abuso sexual, explotación, trata, entre otro montón de barbaridades que no los puedo llamar de otras formas que llegan a existir. Eso es como yéndome a la parte extrema. No sé si quieras... También agregar algo más ahí. O sea, también la parte de... Porque, y si se fijan, es lo más identificable como violencia. Las siguientes que vamos a hablar, los otros tipos también pueden ser muy violentas. Pero aquí estamos hablando de lo que todos a veces se alcanzan a identificar como tal. Otra cosa que puede suceder aparte de esto es que sean mamás algo ausentes emocionalmente, que eso también es bastante negligencia, porque hablamos de mamás que ni siquiera se fijaron mucho o cuidaron mucho tus necesidades básicas, ¿ok? De comida, cuidado, aseo, incluso escuela, ¿no? De que, ¿sabes qué? No estuvo, no vas a la escuela o no te llevé, y mucha ausencia, mucha inestabilidad emocional e incluso física. Aquí también podemos entrar en esta parte, ¿no? Se incluye, yo creo que aquí también las que abandonan, yo creo. Claro. Y no solo es una ausencia emocional, repetimos, es emocional y es físico, es muy fuerte. Y yo creo que empezamos con porque deja unas consecuencias, pues, fatales, ¿no? Que es otra cosa que queremos platicarles. Vamos a ver el tipo de mamá y qué consecuencias podemos ver, ya sea porque lo hemos visto con nuestros pacientes y también lo conocemos, ¿no? Claro. Consecuencias a nivel psicológico en las personas que crecieron con una madre así. Pero también se incluye esto, ¿no? Dentro de la toxicidad es
no atender ni siquiera los cuidados básicos de amor, cuidado, repito otra vez, aseo, etcétera, etcétera, que tú dices, oye, pero eso es obvio, ¿no? ¿Cómo tu mamá no va a proveerte de hasta lo más esencial? Pero hay muchos casos así, lamentablemente. Entonces Claro, es en eso. diferentes niveles, ¿no? Hay mamás que a veces por cierta distracción, que por cierta negligencia, ¿no? Como lo dice aquí esta categoría, se distraen, ¿no? O hablábamos también de esta inmadurez que llegan a tener las mamás, que ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Em, no se dan cuenta de lo importante que es cumplir o suplir las necesidades de un niño, ¿no? Porque ellas están en un proceso de desarrollo a lo mejor muy temprano, son madres adolescentes, Eso ¿no? sí. Que no todas las madres No, adolescentes o inmaduras a nivel de desarrollo como tal humano van a ser malas madres, para no. nada, ¿no? O sea, hemos visto a niñas de 13, 14 años creando a niños con muchísimo amor, muchísima presencia, pero la realidad es que por el mismo desarrollo o la misma etapa del desarrollo en la que estás, a veces es imposible, te estás apenas haciendo cargo de ti, pues, ¿cómo vas a Sí, poder hacerte cargo de alguien de más? alguien más. ¿No? Entonces a veces dejan de cumplir con estas necesidades de Necesidades los básicas, niños, sí. hasta mujeres que ya son adultas y que traen una personalidad agresiva y violenta y directamente agreden a los niños. No es para que Sí. vean los diferentes polos de la agresión. Puede ser como muy sutil, como de que, ay, me distraje o ando yo con mis rollos emocionales o con el novio o no estoy porque me voy de vacaciones cada semana, bla, bla, bla. O puede ser la madre que estoy contigo todo el día, sí te doy de comer, pero te culpo porque me tienes aquí, ¿no? Encerrada No y te porque yo no soporto, quería te agredo. tenerte y porque tu padre nos abandonó y entonces la carga la tengo yo. Y es como meter toda esta culpa, ¿no? A los niños, Sí, hasta sí. quien se descarga de su estrés y de sus conflictos de vida a través de los golpes, ¿no? Sí, y de hecho ahorita que hablabas de las mamás que Ujú, también traen esta onda en la inmadurez, voy a agregar otros ejemplos, claro. porque a mí me toca ver mucho y a ver quién se identifica, ¿no? A veces también son mamás, puede que hayan tenido a sus hijos muy jóvenes o no, pero tienen este tipo de personalidad sí inmadura, pero que pareciera que hasta es más tu hermana que tu mamá. Ujú, O sea, como que traen un caos, ¿no? Y mucho drama en la vida. Y ahorita que hablabas de, no, que si el novio, pues que si este novio, que si este otro, que a lo mejor ellas mismas están pasando por una relación tóxica con alguna pareja y como que no pueden ni con su propia existencia porque son muy inseguras y sus recursos son muy básicos y como que se desbordan muy fácilmente y de repente no pueden estar como figura materna, ¿no? claro. Y uy, lo que puede causar eso en algunos niños, ¿eh? Ujú. Muchos tipos de cosas que no sé si ya deberíamos ir empezando con algunas de las Pues consecuencias. sí, Le entro ahí vamos porque a se me integrarlo. ocurren. Sí. Es que yo ahorita, de hecho, también tengo una paciente que así, ¿no? Como que un poquito de caos. No necesariamente que fue una mamá en ese sentido, por eso digo, no se identifica. Hay una negligencia, pero no, yo no siento que muchas mamás que están en esta categoría a lo mejor sean conscientes, evidentemente, A del veces no es tan daño. visible. No, no. Pero, por ejemplo, en este caso que yo tengo, es una mamá que a lo mejor no, pues no la agredió físicamente, no la golpeaba ni le decía nada, pero sí tenía esta particularidad de que no podía estar para ella en momentos en donde a lo mejor necesitaba soporte emocional, Ujú. porque ella traía tanto desastre en su vida y siempre llorando o siempre estresada o sabes que no puedo con la renta, no me alcanza. Entonces, esta niña creció bien estresada y ansiosa, creyendo en gran medida que tenía que tragarse sus emociones para poder sostener a su mamá, porque si ella como que exponía que se sentía mal o medio, su mamá se le iba a desmoronar, Claro. ¿sí? Entonces ella se sentía como responsable de ella y eso es una conducta bastante tóxica, es dañina. Repito, a lo mejor ella, obviamente la mamá en su crisis, pues no estaba viendo eso, pero es muy, muy dañina. No saben de verdad el tipo de marca que deja. Con tanta inestabilidad llega la ansiedad, el estrés, y yo creo que aquí una de las marcas más grandes es que estas personas crecen, digo, es que en todas, en cada una de estas, yo creo que es lo que causa, pero aquí a veces es una marca muchísimo más evidente de sentirse totalmente desvalorizados. Sí, No tengo esa valor. es Sí. la herida principal. Yo creo que por eso te digo, y es que se repite en todas, ¿no crees? Un Sí, poquito, como no soy suficiente, pero aquí a lo mejor es más evidente en el sentido de que hay una autoestima súper baja, de que hay una herida y un vacío muy, muy grande ujú, y hay un hueco dentro de ti como de nadie me quiere, ¿sabes? Y nadie me va a querer nunca y por cualquier cosa me van a abandonar y por cualquier cosa me van a rechazar. Yo creo que ahí es donde más vemos la carencia y la necesidad.
Claro. No sé tú qué opinas. Incluso en algunas ocasiones sintiéndose merecedores de los malos tratos. Ándale, sí. ¿No? Eso Porque también así es algo. creciste. O sea, es lo que decía yo hace rato, ¿no? Como la interacción, la primera interacción de tu vida fue malos tratos, así es como van a ser todas las demás y esto es normal. Ujú. Entonces, lo crees normal, crees que lo mereces, muy inconscientemente dices, ¿qué hay de malo aquí? Aunque conscientemente digas, bueno, como que sí creo porque me están haciendo comentarios de que a lo Ujú. mejor me dejo pisotear mucho, lo que sea, pero hay algo dentro de ti que lo está permitiendo, que es pues esa primera relación que marcó y definió las demás. Claro, y lo Sí. adaptas, ¿no? Como Ujú. parte de tu personalidad o como parte de lo que incluso vas a ir buscando por la vida para sentirte en cierto control, en cierta zona conocida, ¿no? Cuando hablo Ay, de sí. confort, se Ujú, escucha muy feo, es como, ¿cómo ujú, va a haber confort en eso? ¿Cómo una persona va a estar cómoda con recibir maltratos, ¿no? Con ujú. recibir golpes de su pareja? Bueno, pues me refiero a, es un área conocida. ¿No? Desde que estaban muy chiquitos aprendieron que esto era parte de la relación de amor, ¿no? Que Ujú. tenía que incluirse en este vínculo, en esta transacción, ¿no? En esta, para que tú me puedas querer, yo tengo que soportar tu estrés, yo tengo que soportar tus golpes, yo tengo que soportar tus crisis, ¿no? Tus Ujú. colapsos ansiosos o nerviosos, para que entonces tú puedas sentirte mejor, Sí. ¿no? Y es parte de una dinámica que se repite mucho en las situaciones de Ujú. violencia familiar o de violencia en la pareja particularmente. Entonces es tremendo, ¿no? Y la Ujú. herida principal, yo también lo estaba pensando ahorita, dije, es esa, es la falta de amor propio, ¿no? Una Ujú. madre que te violenta es una madre que te está reflejando constantemente o te está haciendo introyectar, ¿no? Meter a tu cabeza el no vales, No ¿no? vales. No eres suficiente, no eres merecedor de un buen trato. ¿Sabes qué? Más que no eres suficiente, es no Ajá, vales, ¿no? no vales, Porque sí. siento que la insuficiencia es como no alcanzo, pero ahí estoy. Y eso viene en Sí, las en las siguientes, siguientes. Y ¿no? aquí es no No vales. vales, o sea, Sí, no eres digno, pues, de mi sí. amor, ¿no? Como tal. Eh, y de repente hay mucha ambivalencia en estas madres, porque sabemos que son madres que a lo mejor pueden tener estos colapsos, pero después hay mucha culpa, porque son Ujú. humanas, ¿no? Claro. Obviamente. Y claro que después de descargar, de que les dominara el estrés y la ansiedad y el coraje, y ¡pum!, le metieron la golpiza al niño, después están llorando, ¿no? Me arrepiento, perdóname, yo te amo, lo hice por tu bien, porque yo necesito que tú seas un buen hombre o una buena mujer. Y de repente, Pórtate bien mejor para que ya no exactamente. causes esto. Y luego van y le compran el regalito, ¿no? El Porque círculo de es la violencia. exacto. Y de alguna u otra manera, esta ambivalencia también es lo peor, ya lo Ujú. hemos comentado en algunos otros episodios, que le puedes hacer a un niño desde mi perspectiva, Sí. ¿no? A veces es mejor saber que tu mamá no es apta para educarte y bueno, pero de repente cuando oscilan entre extremos, estamos hablando, ¿no? No ustedes mamás que hacen su mejor esfuerzo, pero a veces se estresan, Sí. no, sino las mamás que de verdad tienen estos colapsos y después dan todo el amor del mundo y sintiéndose muy culpables, el niño también lo divides, pues es como, a ver, entonces eres una figura segura ¿O o eres una no? figura de peligro, ¿no? O Ujú. sea, sí quiero este amor que me das, este consuelo que me das, este abrazo, este contacto, pero ay, qué miedo porque al rato va a venir la golpiza, ¿no? Entonces, ¿hasta qué Sí. punto me puedo soltar? ¿Hasta qué punto puedo confiar en ti? ¿Y hasta qué punto debo de cuidarme de ti? Sí. ¿Qué ansiedad para un niño de 5 o 6 años vivir Ay, esto? sí, y es Yo bien feo. sufro cada vez Sí. que veo a un niño así, es Ujú. como me conecto mucho con mi niño interior y Ujú. digo como, ay no, no, no No, sean así, el niño no tiene la capacidad, no tiene los recursos para defenderse, para decir, aquí no quiero estar, me voy, bye, con bye, ¿no? permiso. Sí, amor propio. O sea, pues no. No, el niño solo está recibiendo y recibiendo y Ujú. recibiendo y tiene demasiadas necesidades, tanto físicas como afectivas. Y a Ujú. nosotros como padres es nuestra obligación, porque decidimos tenerlos, Ujú. suplirlas. Punto, no hay de otra, ¿no? Claro, Me así pongo es. intenso porque no Sí, es un juego. Es claro que que no. no, de verdad no es un juego, pues no es un Ujú. gatito. Wow, Ricardo, Wow, wow, cálmate. wow, 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 wow. Quise bajar un poco la intensidad. Ay,
Ay, sí. Digo, afortunadamente Sí. no es mi caso No, como ni tal. el mío, pero es fuerte. Pero tengo muchos pacientes que han pasado por Sí. situaciones así, ¿no? Y cada vez que conecto con ellas es como, me enojo mucho con la vida. Ujú. De Sí. verdad, porque es algo muy común, pues, y porque son Claro. situaciones de violencia muy Y extremas. fíjate, yo en esas situaciones de violencia tan extremas, para mí, en mi caso, yo que soy psicóloga infantil, no es muy común que me lleguen porque precisamente ese tipo de mamás lo que No los menos van a les atender. importa, ajá, es atender al niño, creen que es su culpa, ¿sabes? El niño, la niña o lo que sea, ¿no? O sea, ya sabemos. Pero el punto es que A mí me van a llegar como sí, adultos. claro, es lo que te iba a decir. Y a mí lo que sí me llegan son papás que después puede que caigan en otra toxicidad si Ajá. vivieron una infancia así, porque eso sí es lo que he visto cuando, ay, traen a su niño y veo que de repente vivieron una infancia de este tipo, ahí es donde sí lo puedo llegar a ver, ¿no? Ujú. Pero ya ahí el tema es más bien cómo hacerle para no repetir patrón o cómo hacerle también, no tanto para repetir, sino para no educar desde el trauma, ¿no? Que eso ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, Claro. yo creo que podemos dejar ese hasta aquí. Ay, yo porque quiero no seguir sé cómo vamos de hablando, amiga. Yo tiempo. quiero seguir hablando. De hecho, no importa que quede largo. Desde ahorita te estoy diciendo que no me No importa. importa. No me importa. Y prepárense, vayan por sus palomitas o vayan Sí, por su pausen. cafecito. Sí. Porque esto va esto para va largo. para largo. Y Sí. a mí no me van a callar. Nadie me censura. Exacto. Segunda, Bueno, que esa también es bien común. ¿Quieres empezar también? Tú tienes mucha experiencia porque dices que te llegan muchos casos así, amigo, ¿eh? también. Sí. Es que también de los primeros. Y ay, Sí. no, he escuchado tanta cosa que. Sí, a mí de los últimos es de los que más me llegan y ahorita vamos a platicar por qué, pero Ok. ¿quieres empezar con El este? segundo tipo de madres que Ujú. tenemos el día de hoy, después de habernoslas acabado con las madres violentas, lo sentimos mucho. Tenemos a las madres que, ay, estas también, Sí. cómo me gustan. Estas sí Ujú. me gusta recibirlas en la consulta, Sí. como madres, ¿no? Ujú. No como producto de una madre así, sino Ujú. como ellas las que están ejerciendo este tipo de crianza. Y son las mamás ansiosas, o les podemos llamar también, para que ustedes ubiquen un poquito más, mamás exigentes. Sí. ¿No? Son las típicas mamás que viven en ansiedad, viven en el perfeccionismo, viven en la exigencia, viven en la cuadratura, en la Ujú. rigidez mental y educan desde ahí, Ujú. ¿no? Son mamás que exigen demasiado a los hijos y son mamás muy perfeccionistas, muy controladoras. Control, esa es otra Es una palabra clave, ¿no? Sí. Controlan mucho a sus hijos. Sí. No sé si Juzgan quieras. mucho también. Ajá, sí, muy sí, yo ahí voy a juzgonas. agregar, juzgan mucho. Precisamente tenemos Avienta que tus entender. ideas, amiga, Sí, y ahorita las cachas. ahora me toca a mí Ok, muy bien. trabajar con lo tuyo. Ajá, sí. Pues déjame decirte que mi madre... Ah. Miren, Cuéntanos sobre tu sí, madre. pues mira, la cosa aquí, de hecho, sobre todo con el perfeccionismo, que eso es lo que iba a decir, es que sí, yo creo que el perfeccionismo tenemos que entender que es una manera de vivir en la cual tenemos un estándar muy alto de cómo deberían ser las cosas, ¿ok? Por lo tanto, lo que no entre ahí o sea, es muy duramente juzgado, porque así es como se ve para este tipo de mamás. No debería. Y debería es una palabra muy fuerte, ¿ok? Los perfeccionistas a veces, eso no es, ¿ok? O es perfecto o todo lo demás no entra, ¿sí? Entonces es algo tan rígido, tan cuadrado, tan exigente que claro que es duramente juzgado. Entonces puede que sean mamás que critiquen mucho. Es como, ay, ¿eso te vas a poner? Ujú, Ay, nada más fue eso. ujú, Nunca es suficiente, básicamente. Y, ay, me meto en tu vida y empiezo a querer controlar, ujú. ¿no? A veces un poquito castrosas. Y por eso viene con mucha ansiedad y necesidad de exigir eso de la otra persona, ¿no? Y esto, ¿cómo no va a ser tóxico, queridos escuchas? Muy dañino, porque a eso es a lo que nos referíamos. Digo así de. Y es que, mira, yo sí les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Yo sí les voy a poner un ejemplo. Yo no consideraría a mi mamá en particular como que fue en su mayoría tóxica, por eso digo. Sí, o sea, yo tampoco. pero mi mamá sí tiene ciertos rasgos de personalidad, más así como es muy perfeccionista, por ejemplo, ¿no? Chocan, Sí. amiga. No son tóxicas, Y eso las no quiere queremos decir mucho, que sean las tóxicas. amamos. Y esto por eso quería decir, mira, este es un buen ejemplo de lo que hablábamos al principio. O sea, a Ajá. lo mejor tu mamá sí tiene ciertos rasgos, pero no quiere decir que la mayoría de tus días lo viviste así. Si sí Claro, fue así una y hay, tortura. y hay una herida y de verdad no te puedes llevar bien con ella, ahí hay un foco rojo de que a lo mejor sí hubo mucha toxicidad. Sobre todo cuando ves ese daño en la relación ya que creciste. Pero pues sí, comparte un poquito Uno que algunos otro, uno rasgos que de otro. personalidad. Mi mamá sí es muy perfeccionista, por ejemplo. Saludos, mamá, te quiero, te adoro de verdad. Saludos, Nora. Pero sí, o sea, yo puedo decir que si uno de repente, sin querer, se queda así como,
ay, bueno, entonces tengo que ser así y eso no es, y sí te vuelve una persona algo cuadradita de repente, ¿no? Rigidonesa. A little bit. Little bit. Entonces sí, yo creo ahí por experiencia puedo compartir un poquito de lo que yo viví, ¿verdad? Pero sé, ¿no? Que pues, la mayoría, como digo, desde un lugar de mucha inconsciencia, pues claro, por eso digo, es que son mamás de repente que sí dicen, no, pues esto es la vida, ¿no? Yo así la interpreto, esta es mi realidad y así es como deberían ser las cosas. Entonces, ¿cómo no voy a querer que mi hijo o mi hija viva bajo ese régimen, ¿no? Porque yo considero que eso es lo mejor y pues quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija, pero pues eso no es la realidad. Claro, y desde su perspectiva no están siendo exigentes, ¿no? O Muy sea, importante. la mayoría no se consideran, sobre todo cuando son rasgos, ya cuando es una mamá más tóxica como tal, pues a veces lo alcanzan a ver y lo defienden, ¿no? Como es que así debe de ser y es por su bien, volvemos a lo mismo, que desde ahí se defienden muchas mamás, ¿no? Que es por el bien, yo quiero crear un hombre de bien o una mujer de bien, y pues a veces terminan haciéndolo sentir de cierta manera que ahorita les vamos a definir un poquito más. Pero estas mamás también generalmente crean una expectativa de cómo debería de ser su hijo. Y en muchas ocasiones, lo que le comentaba Paulina, creo yo que es también por ciertas frustraciones que pueden llegar a traer estas mamás, ¿no? Oh, sí. Dentro de ellas. Me acordé de la mamá de Nina. Vayan a ver el Ay, análisis de Black Swan. Ahí sí. está el ejemplo perfecto de este tipo de mamá. Exactamente, vayan a Her. verlo, vayan Sí. a verlo. Porque es una mamá que de alguna u otra manera está frustrada y no alcanzó sus sueños, ¿no? Y no se siente completa y se siente insuficiente. Y esa exigencia que trae contra ella misma es una exigencia que inevitablemente van a proyectar. Cuando no la has hecho consciente, cuando no tienes trabajo terapéutico, te vives desde tu realidad, desde tu mundo interno, desde lo que tú conoces y lo que tú percibes. Sí. Y acuérdense que cada realidad es diferente. Entonces estas mamás, pues ellas son muy exigentes con ellas mismas, como no hay conciencia de su exigencia, la proyectan contra los hijos Sí. y les exigen que sean los hijos perfectos, ¿no? Entonces, pues siempre están esperando un poco más de ti y generan esa expectativa que les digo del niño que todo le sale bien. Sí. ¿No? Y se lo aplauden cuando todo le va bien y se molestan cuando las cosas van mal y no aplauden el esfuerzo del niño, sino que se enfocan nada más en el resultado. Sí. Y sobre todo si el resultado, incluso a veces aunque el resultado sea positivo, se enfocan en lo que pudo haber sido mejor. O sea, ven más el negrito en el arroz, como decimos, Sí. ¿no? Y un ejemplo clásico, hay muchos ejemplos, pero hay uno muy, muy interesante que se repite mucho, es la obsesión con las calificaciones. Oh, Sí, de que tienes que tener las mejores calificaciones. Aquí a mí me traes puro 10, ¿verdad? O 9, y si bien le va, ¿no? Porque hay Sí. unos que ni 9 les dejan. sí, las no, mamás. 10, porque Sí. 9, o sea, ¿qué te falta? Te estoy dando todo, porque un 9, ¿no? Es tu único trabajo, estudiar. De hecho, hay muchas mamás que, y yo eso no lo recomiendo para nada, siempre que me llegan con la frase de, es que siempre les pregunto, esa entrevista, ¿no? Y, ok, ¿qué responsabilidades tiene el niño? Pues, ¿a qué te refieres, no? Así de que, no, pues en casa, en que apoya, tiene alguna tarea, ¿no? Que sea responsable. Pues su única responsabilidad es estudiar, así que yo considero que no, ¿verdad? Es lo único que tiene que hacer. Digo, hay mamás que nada más les dan esa responsabilidad por otras razones, pero las que son porque tienen esta característica, ¿no? De ser un poquito más ansiosas y exigentes, normalmente es porque dicen, es que tiene que ser un hijo estrella, ¿no? Las que sí se fijan las calificaciones cuando nada más les dan esa responsabilidad es porque quieren que toda la energía sea en que brillen en la escuela. Entonces, ese puede ser otro ejemplo. A lo mejor alguno de ustedes vivió con mucho, mucho estrés de que tengo que llevar y si no, me va a ir como en feria, ¿no? O sea, me va a ir fatal. Y son estas típicas mamás que lo decías hace rato, ¿no? Como de, o sea, pues pudo haber estado mejor, ¿no? Como que sí, que padre tu 9.9, pero ¿Sabes? pues si el 10, ¿qué onda, no? ¿Qué Sí. te faltó? O como que fulanito si está alcanzando el 10 y tú no lo estás alcanzando, ¿no? Que Las mi hijo... comparaciones. Son mamás que tienden a comparar muchísimo. Mucho, Y son sí. mamás que se viven desde ahí, ¿no? Desde la comparación. O sea, ellas mismas se viven comparando con las otras mamás. De quién es la mamá perfecta, ¿no? De quién tiene la mejor posición económica o quién se viste mejor, quién se ve más juvenil. Porque yo las recibo, ¿no? En la consulta. Y de repente me doy cuenta de cómo están enganchadas con estos temas. Y a sus hijos los ven como una extensión de ellos, ¿no? O sea, es como tú me representas a mí. Claro. Entonces, pues si yo quiero ser la mamá perfecta porque soy muy exigente, pues tú tienes que ser el hijo perfecto. Sí. Desafortunadamente, estos hijos no van a ser perfectos. Digo, ningún hijo puede ser perfecto. Ah, ¿no? Paulina lo logró, pero es un caso especial, está siendo analizado por la ciencia
Luego les contamos cómo fue la fórmula secreta. Les platicaré luego. Si quieren ese episodio, por favor, deposite. Ah. No, les decía que Nadie va a ser perfecto. nadie va a ser perfecto, Nadie. pero estos niños es muy triste porque van a hacer todo lo posible por ser perfectos desde la superficie, pero por dentro van a estar sufriendo demasiado. Mucha angustia viven estas personas cuando crecen. Exacto. De hecho, desarrollan, y es bien característico muchas veces, una personalidad muy ansiosa, Ujú. porque necesita seguir controlando todo lo que se pueda para evitar el fracaso, la desilusión, la decepción de otros, quiere la aprobación de los demás. Esta gente, pues obviamente vive. Fíjense, miren, ahí voy a explicar esa parte. Si a ti o a ti te criaron con mucho juicio, el juicio es simplemente te apruebo o no te apruebo, Ujú. te aplaudo o te rechazo. No hay matices, no hay puntos Ajá, medios. Sí, entonces cuando es un juicio, fíjense que es así, ¿no? ¿Estás bien o estás mal? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Entonces esta gente teme mucho el rechazo, ¿ok? Le mueve mucho esa herida y busca mucho la aprobación. Y están obsesionados a veces con eso, Ujú. ¿ok? Como de, ay, no, es que ¿qué van a pensar? ¿Sabes? Ay, no, es que ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a evaluar? Y viven como si vivieran bajo una lupa constante cuando la otra gente a veces ni en cuenta, ¿no? Claro. Pero es porque tu relación con tu madre así fue. Entonces, crees que todas las demás relaciones así son. ¿Qué onda? Un saludo a Dino. la mascota del Tenemos a podcast. nuestra mascota aquí. Lo Aquí. estaba viendo que está bien concha descansando, sorry. Hermoso. Pero Pero bueno, te estoy escuchando, sí, amiga. claro, la parte de la aprobación. Y Ujú. platicábamos, ¿no? De que a ti te han tocado casos así, ¿no? De que Sí. están con la ansiedad de qué van a pensar de ellos y cómo los van a evaluar las otras personas. Sí, normalmente van a desarrollar, cuando hablemos de una madre tóxica como tal, repetimos, ¿no? Ujú. Que sea en su mayoría madre exigente, que en su mayoría tenga expectativas muy altas, que no valore o valide las partes no imperfectas de sus hijos, van a desarrollar personalidades muy ansiosas, incluso trastornos de ansiedad como tal, ¿no? Ujú. O sea, a mí sí me han llegado pacientes que traen trastornos de ansiedad, sea cualquiera, sea una fobia social, sea una fobia no específica, sea una ansiedad generalizada, ataques de pánico, Sí. ¿no? En los cuales de pronto hay una sensación de mucho descontrol, ¿no? Ujú. De mucha soledad. Son personas que llegan a sentirse muy solas. Y fíjense qué interesante, porque son mamás que sí están presentes físicamente, pero en el exceso, y de repente su exceso desconecta la parte afectiva. Ujú. Y esto puede llegar a generar, yo en mi experiencia me he dado cuenta, mayor sensación de soledad que una madre ausente físicamente o violenta. Yo así lo he visto en mi experiencia, ¿no? Que no es Sí, mucha, sí. son unos cuantos años como terapeuta, pero es algo de lo que alcanzo a ver. Ujú. Que son personas que llegan a sentirse muy solas, ¿no? Es que aquí está mi mamá, o sea, se supone que es la figura que me debería de dar soporte y me debería de dar Sí. confort Ujú. y me debería de apoyar, y me siento solo todo el tiempo. Claro. No siento que no hay nadie que me esté validando, que me esté ayudando a crecer, como que Claro. estoy incluso luchando contra ella todo el tiempo. Es ¿no? que esa es la característica. Si físicamente estuvo ausente, ¿ok? Que es diferente de lo de los golpes, ¿no? Ujú. Hablamos de que físicamente se desconectó bien cañón de ti. Como que la gente a veces se acostumbra un poquito a vivir Ujú. así. Genera ciertas defensas Sí, y claro. mecanismos. Y aquí no generas esas, sino que está tan sobre ti, pero nunca es suficiente y siempre es como que algo falta, que pues, si algo falta, la sensación va a ser de mucho vacío. Ujú. Simplemente ese es el recordatorio de la herida que te dejó. A mí me Claro. hace todo el sentido Sí. del mundo, ¿sabes? Todo el sentido. Y desde mi perspectiva, lo que he llegado a analizar, Ujú. digo, hay autores que han hablado de esto, ¿no? Ujú. Pero yo lo he visto mucho en la práctica clínica, que las personas que tenemos ansiedad, sobre todo los que llegan a sufrir ataques de pánico, cuando analizas a profundidad un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, hay mucha soledad. Sí. ¿No? O sea, como la sensación, así como el núcleo, el Sí. nudo de la emoción. Yo he llegado con pacientes así como que a construir, analizar más a fondo, más a fondo, más a fondo. Lo más primitivo de la emoción en ese momento Ujú. es soledad, Sí. ¿no? Y lo ligan directamente con episodios de la infancia en las que se sentían súper Ujú. solos, ¿no? Claro. Que, ¿quién me va a echar la mano? Pues como Sí. estoy haciendo mi máximo y no lleno a mi mamá, ¿no? No, Entonces no. como ya no sé qué hacer y ¡puf! Explota, ¿no? Y esa es también otra cosa que he visto, por eso me voy a regresar un poquito con Ujú. en las que a veces hay negligencia, pero sí están presentes, pero que son muy inmaduras. Ajá.
yo veo también que muchos se clavan con la parte de la soledad. O sea, de que Ajá. sí estuvo mi mamá, pero si no está proveyendo de esos cuidados básicos, pues sí, que no es una figura de apego realmente y de seguridad, Sí. hay el vacío que genera y el miedo a la soledad en esas personas es bien marcado. Tenemos un episodio, de hecho, de miedo a la soledad, me Ay, sí, acabo de está muy acordar. bueno. Deberíamos hacer otro. Sí. A ver cómo nos quedó. Lo voy a ver, aquí se los dejo. Pero sí, es que yo creo que tienes razón. Yo aquí me conecto mucho con lo que dijiste. Yo también he visto en gente muy ansiosa, hay mucho miedo a la soledad y esos episodios casi siempre vienen de momentos en los que se enfrentan con eso y colapsan. Es como, Ujú, no puedo con la soledad. ujú. Necesito un soporte emocional. Claro. Necesito una figura que me ayude. Y la realidad es demasiado para mí, Ay, ¿no? Dios O sea, mío. cualquier cosa me puede detonar de pronto la Ujú. ansiedad Me porque dio siento que cosita. no voy a poder. Está Sí, muy está fuerte, interesante. sí. O sea, ya cuando Ujú, te metes así a profundidad a los casos y empiezas ujú, a tratar de entender el origen, ujú. te quedas como que, ok. Y de ahí me encanta, ¿no? El enfoque que manejamos. Sí. Eh, y creo que la idea central en estos pacientes que me ha tocado ver que vienen de mamás tóxicas en cuanto a exigencia o ansiedad es la insuficiencia, Mm, ¿no? O sea, eso es como algo que teníamos que mencionar, que ya lo hemos hablado mucho en otros episodios, pero que creo que este vínculo, el de la madre ansiosa, es el que te genera esa creencia central de ujú. no soy suficiente Sí. y mides tus interacciones y mides tu funcionamiento en la vida desde soy suficiente o no soy suficiente, ¿no? Como esto que estoy Mm, diciendo, ay, lo dije bien o lo dije mal, ujú. ¿qué van a pensar los otros, ¿no? En el trabajo, ¿seré apto o no seré apto, ¿no? Ay, no, y si mejor lo dejo y si mejor renuncio, porque tengo pacientes que viven con la angustia, ¿no? De que todos los Ujú, días van a trabajar y todos los días están pensando, debería de renunciar, no estoy ujú. haciendo bien mi trabajo cuando lo están haciendo muy Súper bien, bien. ¿no? Ujú. Entonces, de aquí surge esta creencia principal de no ser suficiente, porque Ujú. pues es desde donde te educaron, Sí, básicamente, ¿no? claro. Y bueno, o sea, Son crean. mamás voraces que no llenan. No, sí, y yo creo que pueden haber más consecuencias tanto del primer tipo de mamá como de esta. Creo que estamos hablando de las más comunes. Ya Ujú. saben que si de repente con algo se identifican y creen que hace falta como que más claridad y alguien le mueve algo en este episodio, siempre invitamos, es muy importante, y nos falta una, a que vayan a psicoterapia. Y pues bueno, Sí. yo creo que aquí ya podemos dedicar los últimos minutos a hablar del último tipo de mamá, que yo voy a hacer la introducción aquí. Adelante, amiga. Yo creo que nos fuimos ahorita con las más comunes. Voy a volver a repetir, hay más tipos y hay más consecuencias que pueden haber. Entonces, yo ahorita lo que le estaba platicando a Ricardo antes de empezar es que esta es la que yo creo que ahorita más me toca ver a mí. O sea, a mí me está tocando atender a muchas mamás que están teniendo este tipo de conductas y es muy tóxico y no lo saben, que son las mamás sobreprotectoras. No que antes no hubiera, siempre ha habido. Sí. Pero ahorita siento que hay un boom. En Sí, serio, cañón. O sea, siento que también por tanta información a veces se saturan. exacto. Y si son mamás muy ansiosas, pues tienden a sobreproteger. Y esa es una de las características, con eso voy a empezar. Casi siempre son, igual que las anteriores, muy preocuponas, con muchos temores, mucha inseguridad. Tal vez fueron criadas bajo ese régimen ansioso también, Ujú. insuficiencia. Entonces están tan preocupadas de verdad como que hacer algo mal que como que no, o sea, mi hijo tiene que estar, ¿sabes? O sea, en la perfección absoluta, no tiene que sufrir, no tiene que sentir nada feo. Yo vine a este mundo para hacerlo y hacerla feliz, no quiero que repita mi historia, es otra cosa que suelo escuchar, o simplemente es como, no, o sea, yo quiero que esté contento, no quiero que llore, ay, le doy el dulce, ¿no? Ujú. O le doy lo que me está pidiendo, o ay, no, pobrecito, lo voy a dejar dormir más rato, que no vaya a la escuela. Como que son mamás que no están dispuestas a ver esa frustración o ese dolor y esas emociones muy importantes, negativas en sus hijos y eso las obsesiona demasiado. También temen mucho que algo malo les suceda, por eso hablo Ujú. de la ansiedad. Son mamás que es así como que no se vaya a caer y no se vaya a golpear y no vaya a pasar esto. Y no le vayan a decir nada en la escuela. Ajá, sí, Y son las mamás que viven en la escuela, ¿no? claro. Es que me le dijeron a mi niño Me lo que le rasguñaron. sacaron la lengua, Sí, ¿no? Y quiero que se haga justicia sí, sí. Y en el eso extremo. es muy violento, tal vez ustedes no lo sabían, ahorita vamos a explicar por qué, pero es súper dañino el vivir en la sobreprotección. Hay mucha desconfianza que transmiten a sus hijos. También otra cosa y característica de la sobreprotección es que todo les quieran hacer, que no los dejen ser independientes. Ujú. Ay, yo te amarro la agujeta. Ay, yo te doy de comer en la boca. Yo te ayudo a bañarte. Todavía duerme conmigo en la cama. Sí, ¿sabes? Todo, ¿Cuántos ¿no? años tiene? 12. Y se pasa, ¿no? Sí De repente, pasa. así como que Sí,
Pues sí. es que está bien porque le da miedo en la noche, pues porque Ajá. será, ¿no? Y no quiero que sienta miedo. O sea, esta súper angustia de que no quiere que sienta nada pues su hijo o Ujú. su hija. O sea, sí entiendo. Eso también es muy normal, no crean. O sea, sí es normal que no quieras que sufra tus hijos, pero estoy hablando otra vez de que El extremo el tóxico. extremo, o sea, y yo sí me he encontrado muchas mamás así, Ricardo. La verdad, Sí. sí, ahorita hay mucho. Y digo, está muy interesante también el análisis, ¿no? Ujú. El trip, como decimos, de entender qué onda con que en esta generación en la que estamos viviendo ahorita Ujú. hay tantas madres sobreprotectoras, porque yo Sí. también creo que es un denominador común. Ahí me han llegado muchas mamás jóvenes que a veces tú me puedes canalizar, ¿no? Algunas otras de mis compañeras infantiles o compañeros de psicoterapia infantil que me mandan a mamás que ellos notan que tienen cositas que trabajar y la mayoría están en este asunto de la sobreprotección. Y mamás jóvenes particularmente, ¿no? De mi edad, por ejemplo, Ujú. 29, 30 años, están muy preocupadas por la estabilidad de sus hijos en todos los sentidos, pero en el exceso. Ujú. Em, y estas mamás de repente no saben que lo que están generando en estos niños es inseguridad, ¿no? Y a mí me parece que viene principalmente de que somos una generación que fuimos creados bajo mamás un poco más o violentas o Ujú. exigentes, Sí. ¿no? La mayoría, no todos, pero creo que sí hace 30 años que nacimos, las mamás todavía un poquito más grandes, no hace 50 años que nacieron, Ujú. se daba más que las mamás fueran un poco violentas, ¿no? Un poco Ujú. agresivas, O más ausentes. negligentes, Ajá. exactamente. Y como que traemos esta herida de como a mí no se me dio, como yo carecí, que aparte era otra época completamente diferente en el Ujú. mundo y había muchísimas más carencias. Eran pocas las familias acomodadas, ¿no? Que podían dar un estilo de vida como más laxo, más Sí. relajado. Son personas que dicen, ahí por ejemplo con mis papás, ¿no? Como a mí me faltó, yo no quiero que a ti te falte. Ujú. O sea, aunque yo tenga que todo el día trabajar, ahí está, ¿no? Que vayas a la escuela, que comas bien, vete de paseo, sal con tus amigos, aunque ellos a veces estén batallando, pero es un no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Entonces es una crianza que viene mucho desde la culpa también, Sí. ¿no? Sí, totalmente. O sea, desde el miedo y la culpa, Ujú, desde el trauma, como dije hace rato, y ujú, ahorita lo voy a retomar. Si tú traes un trauma y estás educando o pues ejerciendo crianza en tus hijos de esa manera que pues, es totalmente poco recomendable, ujú. con mucha inseguridad, con mucho así como miedo por tu propio dolor y a veces llega a tal Bueno, grado, a veces llega a tal grado esa inseguridad y esa como que hay angustia, que se enganchan mucho con sus hijos. Por ejemplo, ahí yo le platicaba ahorita a Ricardo un caso de que, ay, pues por ejemplo, mamá te está diciendo que no y está haciendo un berrinche y mamá mala, ¿no? ujú. Y hay mamás que llegan en crisis pensando, es que sí soy mala mamá, ¿sabes? Y eso les mueve tanto porque a lo mejor tuvieron una experiencia, ¿verdad? De algo que ellos tienen que ver en su propia infancia que nada más les dice eso a sus hijos y con tal de que no me diga eso, yo le voy a dar lo que quiere. Y ahí Claro, estamos mal educando. sí, completamente. ¿Qué es lo que puede generar? ¿Qué tipo de personas pueden crecer y convertirse, ¿no? Si fuiste Ujú. educado de esta manera, obviamente personas muy inseguras, Dependientes. muy dependientes porque todo me hacían, Ujú, personas muy desconfiadas del ambiente, con mucho temor, también se vuelven ansiosos, ujú, personas que también dicen, no, pues yo no lo puedo hacer, no se sienten capaces porque todo me lo hacían, o me dijeron que yo no soy capaz de defenderme porque era mucha protección, ujú. entonces todo es así como, ay no, no quiero hacerlo, no me aviento, no tomo riesgos, no voy hacia adelante. Introvertidos. No, ajá, personas a veces muy tímidas o Ujú, a veces también personas muy tiranas, ¿ok? En el ujú, otro extremo, ¿verdad? Que ujú. todo sea como Chantaje, yo quiero, manipulación. ajá, porque así traían a sus papás Sí. como para donde querían y pueden convertirse en gente súper tóxica también, súper. La sobreprotección genera mucho eso porque es gente muy intolerante a la frustración. Y como no toleran las frustraciones ni las emociones negativas, hacen y deshacen con tal de no vivirlas. Y eso Ujú. puede llevarse entre las patas, perdón, así la palabra, arrastrando a un montón de personas a su alrededor. Sí. Entonces, uy, hay tantas cosas que pueden pasar si sobreproteges a tus hijos, de verdad. Sí. Pero sobre todo ellos también se sienten muy inseguros y a veces no aptos de vivir la vida porque la vivieron por mí, casi, ¿no? Ujú, exacto. Ajá. Y a veces son papás que también de repente se pueden llegar a quejar mucho de que sus hijos no avancen, porque creo que otra de las características o de las consecuencias que puede tener en la personalidad es cierto
no sé cómo decirlo, pero cierto retraso en el Sí, desarrollo. sí, ¿no? claro. Espero que se entienda a lo que me refiero, que igual puede ser desde lo cognitivo hasta lo físico como tal, porque Claro. como son niños que no tienen la necesidad de vivir su vida, No están ¿no? estimulando esas áreas. Exacto. Y son niños que a veces van a tener por ahí algún atraso en la motricidad fina o incluso en la motricidad gruesa, En el lenguaje se da en un el montón. lenguaje, ¿no? En lo cognitivo. Y los papás como que, pero es que ¿por qué? O sea, si yo le doy todo, si Pues- estoy, o sea, porque mi hijo no ha hablado todavía y tiene 8 años, pero el niño voltea y, galletas, ¿quieres galletas? Te bajo las galletas. Pues no tiene necesidad de hablar ese niño, señora, o sea, Sí. como para qué va a hablar, ¿no? Claro, y créanme que eso, sobre todo si hay un atraso en una parte, si no buscas regularlo, se va a atrasar en todo lo demás. Sí. Si en lenguaje no puedo todavía estructurar y darme a entender, en lectoescritura va a haber ahí Un una desfase. directa Ujú. afectación. Entonces es como, y al rato también, súper mal en la escuela. Y es como, tú llega a 8 años y apenas sí puede pronunciar. Sí. ¿Sabes? ¿Y qué pasó ahí, O sea, como, ay, es que pues, sí, yo le adivino las frases o así esta cosa o tal. Mira, te voy a decir algo ahorita que dijiste, pero ¿por qué si yo le doy todo? Y Ujú. yo así como, pues por eso. Pues, ¿cómo que por qué, señora? Pues porque le diste Para uno todo. es muy evidente y muy obvio, y Ya sé. obviamente Y no yo, tratamos hacia nuestros no, pacientes. no, 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 no. Sabemos que lo ven desde otra perspectiva y somos muy Sí. de que, pues hay que Hay que explicar. explicarles, Pero sí. de verdad que desde nuestra perspectiva que estamos en esto y que por eso Sí. hacemos este proyecto, porque queremos que todos tengan esta visión tan clara de las cosas en cuanto a lo psicológico, de verdad se ve así. Sí. De verdad es como, pues Pues por es obvio, eso. o sea, como que, señora, le está resolviendo. O sea, no le dejó al niño ni que subiera las escaleras, lo cargó. Es como, Ajá. pues, por eso no camina bien, es como, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pero obviamente nuestro trabajo es Claro. llevarlos al entendimiento de Sí. esto, ¿no? Pero aquí estamos en confianza. Claro, aquí miren, el cafecito ya hasta se me acabó. Ay, qué No, rico. sí, sí, y es que es eso, pero yo lo quiero decir así y a lo mejor Ujú. siendo muy sarcástica o muy así, porque me gustaría que lo entendieran, sobre todo si alguien lo está viviendo para que lo prevenga. Y si sabes Claro. que te cuesta trabajo acudir con un especialista, hay mucha gente que te puede ayudar. A más o menos mover a tu estilo de crianza. O si fuiste educado así, repito, a lo mejor ya puedes entender un poquito más por qué a veces hay tanta inseguridad dentro de ti, tanta sensación también de insuficiencia y de que no vas a poder con la vida. A lo mejor hay algo ahí y si esto te puede dar luz en eso y te orilla o te ayuda, más que te orilla, Claro. te ayuda a que puedas tomar una decisión de cambiar o mejorar eso. Yendo a terapia. Exactamente. Pues qué padre, de eso es de lo que se trata. Creo que por eso de repente somos así como, a ver, Sí, para que tajantes. veamos y entendamos que esto tiene un impacto importante y que es importante atenderlo. Porque lo es, definitivamente. Así es. Sí, pues creo que ya, digo, tengo muchas Sí. cosas que decir, No, pero... sí, pero vamos cerrando nuestras Sí, conclusiones. sí, ¿Qué de puedes alguna u otra decir tú? A manera. ver. ¿Yo qué puedo decir? Puedo decir que... No sé qué puedo decir, amiga. Es que estoy pensando entre dos líneas de conclusión, ¿no? Sí. Pero la primera yo creo que es tratar de trabajarnos, ¿no? Tratar de ustedes como madres, en este episodio particularmente, ya dijimos, les tocará a los padres darnos cuenta si ustedes están incurriendo en alguna de estas características, si la consideran tóxica, porque es algo que está muy presente en sus vidas. Por favor, atiéndanse, vayan a psicoterapia. Si ustedes creen que a lo mejor no es tan grave como para ir a psicoterapia, pues hay un montón de herramientas en internet que pueden utilizar. ¿No? Están Claro. nuestros podcasts que pueden escuchar y que les van a dar mucha luz. Hay otro montón de podcasts bien padres y Sí. bien bellos que también dan muy buena información. Está el mi canal canal. de mi amiga Paulina, Sí. que ella se dedica particularmente a esta temática, ¿no? Sí. De niños, infantil, adolescentes, relación Ujú. padres-hijos, etcétera. Y eso, ¿no? Eso por un lado. Sí, yo por el otro diría, porque de hecho esto nos surgió porque en Instagram hicimos una dinámica de, pregúntenos lo que quieran Ujú. y yo les contesté algunas preguntas. Vayan y síganos para que puedan participar. Mucha gente a veces se cuestionaba por qué tengo esta relación con mi familia, porque ahorita en mi adultez me quiero alejar de ellos, por qué no Exacto. me puedo llevar bien, por qué no soporto a mi papá o a mi mamá, por qué pasa esto. Pues porque hay algo ahí detrás, hay una historia y hay, a lo mejor dije mucho esta palabra en todo el episodio, pero la voy a volver a decir, hay muchas heridas y están inconscientes. Si en verdad tú no entiendes por qué no quieres y no puedes, es porque hay algo ahí que te duele y te está moviendo y puede tener que ver con algunas de estas cosas. Ahora, tú puedes ir y trabajarlas, pero no siempre, o más bien no va a depender para nada de ti que tu familia, tu mamá en este caso en particular, Exacto. cambie. Entonces, como eso no va a depender de ti, yo algo que sí quería decir en este episodio es que
no temamos o no nos sintamos culpables si vemos estas conductas en nuestra familia, el poner una distancia saludable. Esa era mi otra línea. Sí, el poder aprender a defenderte de esto, porque ahora eres un adulto, ahora sí puedes hacer algo. Eso es lo padre, esa es la buena noticia, ¿ok? De niña yo la verdad sufrí, me hicieron, la verdad estuvo muy feo, pero ahorita ya puedo hacer algo por mí mismo. Y lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Poner límites. Y no tiene nada de malo. Dirás, es que es mi mamá o es mi papá. Eso, o sea, es parte de ya tomar una conciencia como adultos responsables de nosotros mismos y entender que a veces hasta nuestra propia familia puede hacer daño también. Entonces hay que tomar precauciones y no pasa nada si tienes que distanciarte. Eso es lo que yo digo. Muy bien. Y esa era parte de la segunda línea, ¿no? Por eso se me cruzaban. Como que por un lado es entender a estas mamás, ser empáticos con ellas, saber que nadie tiene la vida resuelta, que todos traemos traumas por ahí arrastrando y que, bueno, pues hay que identificar y hay que atenderse. Pero por el otro lado era esta línea que va en el sentido contrario, de uno como hijo. Porque incluso en la vida adulta tenemos 30, 40 años y la mamá sigue diciéndote, no como, ay, ¿te vas a poner eso? No como que, oye, en tu trabajo, pues que no puedes trabajar un poquito más. O sea, no te alcanza para esto, para el otro. Y podemos llegar a seguir siendo objeto de todas estas conductas tóxicas. Entonces, exactamente eso, ¿no? Somos capaces de marcar límites. ¿Es responsabilidad de los padres educar a los hijos? No es responsabilidad de los hijos cambiar a los padres. Exacto. No se enganchen con eso. Porque incluso uno como yo, por ejemplo, ¿no? Psicólogo, terapeuta, como que es como, pues yo tengo que poder, ¿no? Decirle a mi mamá, a mi papá, para cómo que deberían entienda. y que entonces que trabajen con su ansiedad, yo lo veo muy claro, con su depresión. No te toca, pues, no te enganches con eso. Sí, no te enganches con que los tengas que cambiar. Yo una vez les dije 2 veces, existe la terapia, si tú estás sintiendo esto o aquello, no puedo hacer más por ti, ni me toca hacer más por ti. No, te quiero mucho, te amo, pero es lo que te puedo ofrecer. Y así tengamos 50 años, si nuestra mamá tiene 70, a la mamá le toca proteger y cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, si tú sigues siendo objeto de algún acto tóxico, puedes marcar estos límites que son un poco más tranquilos, ¿no? Más relajados, hasta casos en los que se sigue agrediendo, que yo tengo pacientes que lo comentábamos por ahí en un videíto que hicimos juntos para el canal de Paulina. He tenido pacientes que a esta edad, a sus 30, 30 y tantos años, siguen siendo agredidos fuertemente por sus papás en un sentido de gritos, de ofensas, de críticas, de juicios, y que hemos determinado que lo más saludable es, o sea, empezar con, mamá, si sigues gritando, si me sigues ofendiendo, me voy a ir, me voy a retirar, ¿no? Si estoy de visita en tu casa. Y levantarte e irte hasta el punto en el que digo, ¿sabes qué, mamá? Una vez al año, pues. O sea, te visito en tu cumpleaños, te marco, te visito en Navidad, pero me pones mal, ¿no? O sea, me despiertas todo y no haces nada por avanzar y por regular estas conductas. Entonces, límites es súper importante. Defender a ese niño que no se pudo defender en su momento. Ahora somos los adultos que podemos defenderlo, ¿no? Claro que y decir, sí. no le vuelves a gritar ni lo vuelves a pegar. Con esto Porque vamos aquí a estoy terminar. Sí, muy bien, me encanta. Es Nada bonita. más, nos vamos. Ahora sí. Se acabó. ¿Cuánto duramos? Ay, duramos un montón, pues lo como sentimos una hora. mucho. Sí, güey. Más de una hora. No manches, discúlpenos. Bueno, vamos a ya despedirnos. Ya, aquí, rapidito, vámonos. Ya saben que si les gustó, nos pueden dar like, compartir y suscribirse porque eso nos ayuda muchísimo. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook, Psicofilia Podcast. Espérate, ves que están saliendo también los banners, acuérdate. Aquí tiene que salir. ¿Pueden salir rápido, producción? No creo. Okay. Bueno, también nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, ya saben, igual nos encuentran como Psicofilia. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.